Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por esquemas de los aparatos cardiovascular y respiratorio. En esta oportunidad vamos a ver los grandes vasos del tórax. Por eso vamos a empezar con nuestra arteria aorta. La arteria aorta, para su descripción, tiene diferentes partes. Entre sus partes tenemos la porción ascendente de la aorta, que se extiende desde su origen hasta otra porción a la que llamamos horizontal. Y ambas partes, tanto la porción ascendente como la porción horizontal, van a constituir lo que se llama el callado de nuestra arteria aorta, que tiene como particularidad que se extiende en sentido antero-posterior desde la derecha hacia la izquierda hasta la cuarta vértebra dorsal. Dato importante siempre a tener en cuenta, que siempre remarcamos por las características que tiene, no por las características, disculpen, sino por la correspondencia que tiene este detalle tan importante a nivel de los métodos de diagnóstico por imágenes, fundamentalmente en los cortes axiales. Luego la aorta, desde esa cuarta vértebra dorsal, comienza a descender. Cuando desciende, tengo una porción que es la descendente, o también llamada torácica. Es lo mismo, lo pueden decir de las dos maneras. Luego, ella atraviesa a nivel de la duodécima vértebra dorsal a nuestro músculo diafragma y se continúa, o sea, yo aquí tendría en este sector al diafragma, y luego de que la arteria a nivel de la duodécima dorsal atraviesa el diafragma, se continúa con el nombre de aorta abdominal, hasta finalizar a nivel de la cuarta vértebra lumbar en sus ramas de división. Recordemos que la arteria aorta se divide a este nivel en dos ramas que se llaman ilíacas comunes o primitivas, una arteria medial o sacra media y la arteria ilíaca del lado derecho, es decir, la aorta se divide en la arteria ilíaca común o primitiva derecha y la arteria ilíaca común o primitiva izquierda. Y esta arteria, ¿qué es? La arteria sacra media, arteria que vamos a estudiar con máximo detalle cuando veamos retroperitoneo en el ser humano y su medio. Y algunos de sus detalles, obviamente, ya los estuvimos viendo en el área de sexualidad. Así que esto es importante a tener en cuenta como datos importantes generales de la arteria aorta, que siempre mencionamos, que siempre aparece en las distintas preguntitas de examen, porque nos está marcando de alguna manera las distintas porciones o segmentos en el que esta gran arteria, que es la arteria de la circulación mayor, la que distribuye la sangre arterial desde el ventrículo izquierdo a toda nuestra economía, ramificándose miles y miles de veces hasta que llega hasta los tejidos, capilarizándose. Es muy importante entonces que podamos entender esta primera parte, que razonemos sobre esto, que identifiquemos cada una de sus partes, para luego pasar a lo que sería un poco el detalle o la descripción de esta arteria. Para luego de eso tendríamos que reconocer a esta arteria topográficamente en distintos cortes. Bien, entonces nosotros vamos a tener a nuestro ventrículo izquierdo, que recordemos que forma el vértice del corazón, y de él van a ser la arteria aorta, que tiene esta característica. ¿Sí? Ahí están haciendo la arteria, y la arteria tiene esa porción ascendente, la porción horizontal, y luego va a tener una porción en donde va a comenzar esta arteria a descenderla. Paramos ahí a la arteria. Este sería un poco el recorrido que hace nuestra arteria aorta en esto que corresponde al callado y la porción descendente de la aorta. Entonces ahí comenzaría la porción descendente de nuestra aorta. Ahí estaríamos a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Si lo proyectamos cara lateral del cuerpo, o sea, sería la cara lateral del cuerpo de la cuarta vértebra dorsal, donde estaría
nuestra arteria aorta, este sería nuestro ventrículo izquierdo. Hay algunos detalles a tener en cuenta. En su origen, la arteria aorta lo que hace es tener un recorrido ascendente que, si ustedes se fijan, primero es oblicuo hacia arriba y hacia la derecha y luego se verticaliza. En este sector la arteria tiene aproximadamente unos 7 centímetros de longitud, en tanto que su porción horizontal está orientada desde adelante hacia atrás, es decir, está en sentido antero-posterior. Es importante tener en cuenta que esta arteria presenta en su origen unas dilataciones importantes que se van acrecentando con la edad, que reciben el nombre de senos de Valsalva. Bien, a nivel de los senos de Valsalva, cuando las arterias están o las válvulas arteriales están medianamente abiertas, es donde se originan los vasos coronarios que corresponden a las primeras arterias colaterales de la arteria aorta. Es decir, nosotros tenemos a este nivel en los senos de Valsalva las válvulas, digamos, sigmoideas, ¿sí? Y por encima, cuando estas están medianamente abiertas a un lado y al otro, es decir, a la derecha y a la izquierda, tengo el origen de las arterias coronarias. Pero este seno que tengo acá, que recibe el nombre de seno de Valsalva, esto, a ver, vamos a ponerle el nombre. Esto corresponde a lo que se llama seno de Valsalva. Lo tienen que recordar porque se ve aumentado de tamaño. Es una dilatación de la arteria normal que tiene importancia fisiológica porque durante la diástole la sangre conservada en él discurre por las arterias coronarias para irrigar al miocardio, que es el momento en donde mejor irrigación o máximo flujo sanguíneo tiene esta arteria. Tiene el corazón, perdón. La sangre obviamente procede, obviamente, de las arterias coronarias. Bien, después tenemos otra dilatación que se da más en los adultos mayores, que aparece en la unión de la porción ascendente con la porción horizontal, y a esa porción se la llama seno mayor de la aorta. Bien, seno mayor de la aorta. Ese sería el seno mayor de la aorta. Vamos a anotar el nombre. Ese es el seno mayor entonces de nuestra aorta. Entonces tenemos en su origen, yo se los marqué bien grandotes, obviamente que están menos, no son tan, no tienen tanta, por decirlo de alguna manera, no tienen tanto calibre, pero más o menos son los dos senos que aparecen en la arteria aorta y que van acrecentándose esas dilataciones con la edad. Bien, ahí estamos. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden, la presencia de estos dos senos, para que consideren que son normales en edades ya adultas. Y después tenemos, como dijimos recién, el origen de las arterias coronarias, que están donde yo puse esos dos orificios en color negro. Las arterias coronarias se originan de la arteria aorta a nivel de los senos de Valsalva, cuando las válvulas sigmoideas, a nivel del borde libre de las válvulas sigmoideas, cuando ellas están medianamente libres, y dan origen a los famosos vasos coronarios que nosotros ya estudiamos. ¿Se acuerdan? Tengo un vaso coronario, que es el vaso coronario izquierdo, que desciende por delante como la arteria interventricular anterior. También da una arteria que se hace posterior, que es la arteria a la que llamamos circunfleja, que por detrás puede terminar en la cara posterior de nuestro ventrículo izquierdo. En tanto que del lado derecho tengo el origen de la arteria coronaria derecha, que desciende, llega hasta el borde derecho del corazón, da la arteria del borde derecho del corazón, lo que hace es dirigirse hacia atrás hasta la cruz de Haas y volverse hacia atrás por el surco interventricular posterior para luego anatomizarse con la interventricular anterior. Forman dos grandes coronas en el corazón. Acá tendríamos a la arteria del borde izquierdo del corazón, para que se den cuenta cómo podemos ver dibujadas las arterias coronarias, que son las primeras colaterales de nuestra arteria aorta. Entonces, estas arterias
Yo se me les menciono ustedes se van a dar cuenta, estas arterias o ellas serían las arterias coronarias. Estas arterias coronarias lo que hacen es o son o constituyen las primeras colaterales de la arteria aorta. Bien, importante para que lo tengan en cuenta. Ahora, de esta porción del callado de la aorta, a nivel de la unión de la porción ascendente con la porción horizontal, es decir, a este nivel, yo tengo el origen de uno de los troncos más importantes que nacen de la aorta, que es el tronco arterial brachiocefálico. En este sector tengo el origen del tronco arterial brachiocefálico. Bien. Hacia, por encima y un poquitito hacia atrás, van a tener su origen el tronco de la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Y por fuera, muy cerquita y hacia atrás, muy cerquita de la continuación de la aorta como arteria aorta torácica descendente, tengo el origen de la arteria subclavia. Estos son los grandes troncos arteriales o los tres troncos arteriales que nacen del callado de la aorta. Es decir, tengo el tronco arterial innominado o también llamado tronco arterial brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, que después vamos a estudiar cada una en detalle en este recorrido intratorácico. Bien, si nosotros miramos esta imagen, lo que tenemos que recordar es quién está a la derecha de la aorta inicialmente. Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo está a la izquierda, obviamente, y hacia la derecha está el ventrículo derecho, pero que tenemos a una arteria que están haciendo por delante y a la derecha de la aorta, que luego se coloca a la izquierda de la misma, que es la arteria pulmonar. También sabemos que esta arteria pulmonar, si la dibujamos en un corte axial, la vamos a tener de esta manera, esta arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre, que decimos que es sangre, esta sería, vamos a anotarla como arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre oxigenada, se encuentra en general a la derecha y un poco por delante de la arteria aorta. Luego la aorta se coloca al lado, a la derecha de la misma, y nace a la derecha la arteria pulmonar, pero en su recorrido ascendente, luego vamos a ver que se coloca a la izquierda de la aorta, pero en su origen ambos vasos en la base del corazón están ubicados de esta manera. Es decir, yo tengo una arteria aorta que tendría que ser bien circular, a mí me salió media oval, pero ustedes la van a hacer bien circular porque son mucho más prolijos que yo. Entonces esa sería nuestra arteria aorta. Y ahí tengo la arteria pulmonar. Esta arteria aorta, como la tenemos acá, y vamos a señalizar la arteria pulmonar, están envueltas ambas en una serosa que es la serosa pericárdica. La serosa pericárdica las envuelve y forma un pedículo arterial en la base del corazón, de tal manera que la aorta en su origen aquí tiene por delante y a la derecha a la arteria pulmonar. Luego la pulmonar da una vuelta de espiral por encima de ella y por delante y se coloca por delante de la aorta, pero en su origen están de esta manera. Por delante vamos a encontrar que hay una cantidad de tejido celular adiposo que se interpone entre ambas. Bien, este es en la base. Bien, y hay una arteria que asciende entre ambas, que es la arteria en realidad de Biusen o ascendente de Biusen o arteria del cono arterial. Es decir, son arterias que irrigan a la propia pared de los vasos arteriales. Por delante de esto, vamos a borrar esto que puse que las arterias coronarias son las ramas colaterales, un segundito, ahí. Por delante de esto tenemos dentro de ese tejido celular adiposo importante, la presencia del timo. ¿Sí? Lo vamos a dibujar para que no nos olvidemos de mencionarlo como relación importante, bien, de estos vasos. Entonces, esto que tenemos aquí, que está envainando a la arteria y a la aorta, es el pericardio seroso
que corresponde a la vaina arterial pericárdica. Bien, esa vaina arterial pericárdica está separada de otra vaina que en realidad lo que está haciendo es envolver la llegada de las venas pulmonares en la aurícula del lado izquierdo. Hacia la derecha voy a tener a la vena cava superior y por debajo a la vena cava inferior, ¿sí? Si se acuerdan más o menos de lo que veíamos en la base del corazón, lo que yo les estoy dibujando son los grandes vasos que vemos en la base del corazón para trazar las relaciones que tiene la aorta en su ascenso, en su callado, ¿bien? Entonces está envuelta en la misma vaina que contiene la arteria pulmonar que inicialmente se encuentra a la derecha y por delante de ella. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que estos vasos, bueno, vamos a pintarlos acá. Estas serían las venas pulmonares, las que tengo aquí. Esta sería la vena cava superior y la vena cava inferior. Para que no nos los dividimos, vena cava superior y vena cava inferior. Esta sería una vena pulmonar, la otra vena pulmonar, la otra vena pulmonar y la otra vena pulmonar. Estas serían las venas pulmonares que nosotros conocemos y sabemos también que están envueltas, bien, en una vaina que también es una vaina pericárdica que se llama pedículo venoso del pericardio, que contiene y envuelve a estos vasos venosos en su completud, completamente. Y esta vaina, como así la vemos, venosa, que contiene a las vainas, digamos, no a las vainas, sino que contiene a los vasos, venosos. Esa vaina venosa limita por detrás un elemento junto con la cara superior de las aurículas. Nosotros aquí, para que ustedes lo puedan entender, esto que tengo acá, esto sería mi aurícula derecha. Y esto que tengo aquí sería mi aurícula izquierda, ¿sí? Esta sería la aurícula izquierda, esta sería la aurícula derecha y esta sería también la aurícula derecha, que se continúa hacia arriba con la cava superior y hacia abajo con la cava inferior. Y esto que tengo acá, dijimos que era la vaina serosa que forma el pedículo venoso. Bien, importante. Y entre el pedículo arterial y el pedículo venoso queda un espacio anatómico que es un seno que se llama seno transverso del pericardio, donde hay tejido celular adiposo, obviamente. Bien, entonces, este seno transverso del pericardio está por detrás de la arteria aorta. Por delante de la aorta, además de la vaina serosa, tengo el tronco venoso brachicefálico en parte, el tejido celular adiposo, el timo. Vamos a ver que un poco más periféricamente y externamente vamos a tener el recorrido de los frénicos con el nervio diafragmático superior, con los vasos, diafragmáticos superiores. Por delante tengo al esternón. Bien. Y por detrás tengo obviamente al esófago, que estaría ubicada por aquí atrás. A ver si no puedo dibujarlo. Bueno, me quedó chico el esquema, pero por delante aquí tengo al esternón y por detrás, en este sector, voy a tener obviamente la columna vertebral. Bueno, esta sería la aurícula izquierda y vamos a ponerle un color a la aurícula derecha para que no quede tan... Y esta sería la aurícula derecha, ¿se entiende? Entonces, ahí, más o menos para que se ubiquen, esta sería también la aurícula derecha, ahí, y dentro de esa aurícula derecha está el marco seroso que se corresponde con el pedículo arterial. Vamos a también a pintar esta aurícula izquierda para que no nos quede fuera, que tiene también el pedículo seroso pericárdico y entre ambos, voy a tener al famoso seno transverso de Taylor o de Tyler, como lo quieran llamar ustedes. Y aquí tenemos, para que no se olviden, el seno oblicuo o el
fondo de saco de Haller. Lo que a mí me interesa es que recuerden simplemente esto, ¿no? Y además tenemos en este trayecto, acá están haciendo, a la izquierda, están haciendo la arteria coronaria izquierda y hace todo un recorrido por este seno para llegar hasta la parte anterior del corazón como arteria descendente anterior y hacia atrás la circunfleja. Y de este lado están haciendo la coronaria de ahí, bueno, está la arteria de Vieussens, que ahí la borré. Tengo la coronaria del lado derecho, que desciende por detrás, así, hace esto y la vemos saliendo por acá, por el orificio. Sale en realidad, sale en realidad por el orificio del seno transverso de Taylor. Acá yo tengo el orificio izquierdo del seno transverso de Taylor y acá tengo el orificio derecho del fondo del fondo de saco de Taylor o seno transverso del pericardio. Es simplemente para que entiendan que en un corte yo puedo ver el origen a ver, ahí me quedó medio como desprolijo. Acá tengo entonces el origen de la arteria coronaria del lado derecho y ahí tengo el origen de la arteria coronaria del lado izquierdo. Me quedó un poco como desprolijo en este sector, pero bueno, ustedes lo entienden, ahí está. Tengo los dos orígenes de los dos vasos y obviamente que hay tejido celular interpuesto entre ellos que de alguna manera permite el deslizamiento de la vaina entre sí. Periféricamente me voy a encontrar que por fuera de todos estos elementos, ¿qué voy a tener? Voy a tener el recorrido así del pulmón que se va a ir adaptando a toda esta superficie. Y junto con el pulmón, obviamente que voy a tener la pleura visceral, es decir, la aorta también se relaciona con estos elementos. Y como importante, vamos a recordar la presencia de una cadena ganglionar que se encuentra por delante de la aorta, en este sector, que voy a marcar un solo ganglio, yo solamente para darle jerarquía, y esta cadena ganglionar es la cadena mediastínica anterior o cadena ganglionar precarotidia. Es la cadena ganglionar precarotidia. Bien, como importante para jerarquizarla. Y también voy a tener en relación y un poquito hacia adelante, lo voy a poner aquí porque en realidad se desliza entre la pleura mediastínica y el pericardio, me voy a encontrar descendiendo un nervio muy importante que está acompañado de los vasos diafragmáticos superiores, venosos y arteriales, que es el nervio frénico. ¿Bien? Bien, en la base, bien, y por detrás, un poco por detrás y por detrás del pedículo pulmonar, podemos decir, nos vamos a encontrar con el nervio vago, bien, del lado derecho y del lado izquierdo respectivamente, más hacia atrás. Por detrás de los pedículos pulmonares, en realidad ya lo voy a encontrar más cerquita del esófago en este sector, ya no lo puedo dibujar porque no me quedó el esquema, pero lo importante que entiendan es todos los elementos con los que se relaciona la aorta en su origen. Ese es el inicio como para empezar como datos importantes a tener en cuenta. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de los distintos elementos que tiene el callado de la aorta, tenemos que mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos acá entonces a nuestra arteria aorta con la porción ascendente, de esta manera, la porción descendente. Nosotros sabemos que la arteria aorta, la dejamos ahí, lo cortamos un poquito ahí, cabalga por encima del bronquio del lado izquierdo. O sea que yo voy a tener al bronquio del lado izquierdo en relación con la arteria aorta. Vamos a dibujarla ahí, me sale un poquito más ahí. El bronquio de la arteria aorta. El bronquio izquierdo, quise decir, disculpen. Entonces tengo un bronquio izquierdo, ahí lo tengo. Ese bronquio izquierdo, acá, el bronquio izquierdo, ese sería el bronquio izquierdo. Tiene por delante y por encima de él a la arteria aorta, a la arteria pulmonar, disculpen. Esa arteria pulmonar, que la tendría acá, a la arteria pulmonar,
pulmonar es apical con respecto a el bronquio. Esta arteria pulmonar puede estar unida, fundamentalmente la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es lo que yo tengo aquí presente, puede estar unida a la cara inferior del callado de la aorta por un ligamento que se llama ligamento arterioso. Bien, entonces, este ligamento que tengo aquí es el ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso puede unir de esta manera. Ustedes van a ver que la arteria pulmonar ya la vamos a estudiar, pero es un tronco que se dirige de esta manera y se bifurca en un momento en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Y la aorta pasa por encima de él de esta manera. La aorta hace esto, ¿bien? Esto es lo que hace la aorta por encima de la arteria pulmonar. Bien, esto es lo que hace. Bien, ella se coloca la arteria pulmonar, primero se coloca a la derecha y después se va para atrás. Bien, entonces la arteria aorta se coloca por delante de la arteria pulmonar, de esta manera. No vamos a tener todo de rojo. Ahí está, arteria aorta. Esa sería nuestra arteria aorta, ¿no? Y la arteria pulmonar sería esta. Bien, esa sería la rama. Esta sería la rama derecha, esa sería la arteria pulmonar del lado derecho. Esta sería la arteria pulmonar del lado izquierdo. Nosotros recordamos que la arteria pulmonar del lado izquierdo está por encima del bronquio. Se coloca por encima del bronquio izquierdo. Aquí tendríamos, ¿ven? El bronquio izquierdo. Ahora, este ligamento arterioso puede nacer del tronco, ahí, o puede nacer de la rama izquierda de la arteria pulmonar o de la rama de trifurcación izquierda de la arteria pulmonar. Puede nacer de cualquiera de las dos partes. Bien, ahí estamos. Bien, entonces este sería el callado de la aorta. Además, vamos a tener en este sector, por debajo, en esta ventana, algo que se corresponde con un ganglio, que es el ganglio que va a formar parte del plexo cardíaco que recibe el nombre de ganglio de Gruinsberg. Bien, vamos a anotar. Esto que tengo ahí, que está por debajo del callado de la aorta como relación importante, es el ganglio de Gruinsberg. Al que van a llegar las aferencias simpáticas y parasimpáticas para formar el plexo cardíaco que vimos antes. Ahora, nosotros vemos así a nuestra aorta, esto sería anterior y esto sería, vamos a ponerlo, esto sería anterior, esto sería posterior. Nosotros tenemos un nervio muy importante, vamos a ver si encontramos una manera, hay un nervio muy importante que sabemos que desciende por delante de la aorta, de esta manera, se va hacia atrás y pasa por detrás del pedículo pulmonar y hace esto. Ese nervio es el vago del lado izquierdo. Bien, ese nervio vago del lado izquierdo da a nivel del callado de la aorta un nervio que se llama recurrente izquierdo que comienza a ascender. Bien, ese nervio recurrente izquierdo que comienza a ascender o laríngeo inferior pasa por debajo del callado de la aorta y luego por detrás. Entonces, en este corte que yo veo acá voy a ver por un lado el nervio vago, digamos, que pasa por delante del callado de la aorta y luego se coloca y desciende por detrás de todo esto, de esta manera, y originándose del vago hacia adelante y pasando por detrás del callado de la aorta, pasa por detrás, por eso hago esas líneas discontinuas, porque está por detrás, voy a tener el nervio
laringio inferior o recurrente. Este es el nervio recurrente. Ese nervio recurrente, que acá lo tengo, o nervio laringio inferior, este es el décimo par, este es el décimo par del lado izquierdo. Está acompañado de un ganglio que está ubicado a este nivel, que se llama el ganglio del asa del recurrente. Es un ganglio linfático. Ese ganglio que está ahí, vamos a dibujarlo un poquito más grande para que ustedes lo tengan en cuenta. En realidad tiene importancia, porque la cadena recurrencial, cuando veamos linfáticos del pulmón, van a ver la importancia que tiene, porque es la cadena que recibe toda la linfa del pulmón, y patología pulmonar es muy importante en el tórax, en la anatomía torácica. Entonces, ese ganglio es el ganglio del asa del recurrente. Ese ganglio del asa del recurrente está ubicado ahí, entre la cara inferior, obviamente, de la aorta. Y además hay una cadena ganglionar que acompaña al nervio recurrencial. Obviamente que todo esto está envuelto en tejido celular adiposo importante que envuelve donde se está formando el plexo cardíaco. Bien, todos esos elementos son un poco importantes, hay que tenerlos en cuenta todos. Ahora, si yo miro la porción horizontal del callado de la aorta, ¿qué es lo que voy a ver? Vamos a hacer un corte para entender las relaciones que son lo más importante que tienen los vasos mediastinales. Este dibujo que yo ahora les voy a hacer es un poco el esquema que tienen que recordar, que tienen que saber bien, porque es un poco el modelo del mediastino a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a imaginarnos que acá vamos a dibujar la cuarta vértebra dorsal. Ahí. Bien, esa cuarta vértebra dorsal, vamos a pintarla, cuarta vértebra dorsal. Esta sería nuestra cuarta vértebra dorsal. Para ubicarnos en qué lugar estamos. Por delante de la vértebra vamos a tener un ligamento que es el ligamento vertebral común anterior. Por delante tenemos músculos que son los músculos prevertebrales importantes. Esos músculos prevertebrales que yo se los menciono así simples, están cubiertos obviamente por una aponeurosis, que es la aponeurosis prevertebral, que se dirige hacia atrás y bueno, se va a continuar, la vamos a dejar ahí, es simplemente para recordarles que hay músculos que se encuentran por delante de la columna vertebral, que son los músculos prevertebrales. Bien, ahí está. Estos músculos prevertebrales, acá tendríamos obviamente todo el contenido del conducto raquídeo y demás, están cubiertos por esa aponeurosis, están separados de tejido celular adiposo, donde hay cadenas ganglionares importantes, de un órgano muy importante que está por delante, que es el esófago. Tengo el esófago. El esófago sabemos que tiene una luz mínima porque sus dos paredes están muy juntitas una con la otra. Y por delante del esófago tengo a alguien que ustedes conocen, que se bifurca a nivel de la quinta vértebra dorsal, que es la vía aérea, a nivel de la cuarta vértebra dorsal, que es la tráquea. Tengo el esófago y la tráquea. Todo unido, si ustedes recuerdan un poquito, en la misma vaina visceral. Está todo unido. Vamos a pintarla. No, vamos a ver. Todo esto está unido en la misma vaina visceral. Bien, tengo tráquea y esófago, todos unidos en la misma vaina visceral. Por dentro hay una arteria, que es la arteria tiroidea, que puede estar entre medio, el nervio recurrente del lado izquierdo, acompañado de su cadena recurrencial. Bien, todos esos son datos importantes a tener en cuenta. Nosotros habíamos dicho que a este nivel está el callado de la aorta, entonces hacia la izquierda, y que el callado de la aorta llegaba hasta la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal. Entonces yo acá tengo el callado de la aorta de esta manera. Hace el callado de la aorta por delante de la tráquea hasta llegar a la cara lateral de
la vértebra. Entonces, ese callado de la aorta que tengo acá, gigantesco en sentido antero-posterior, de adelante hacia atrás, está de alguna manera en relación con las caras laterales, por decirlo de alguna manera, de la tráquea y del esófago. Por eso las ramas que nacen del callado de la aorta se colocan inmediatamente por delante de la tráquea, como luego vamos a ver. Nosotros además tenemos que conocer que por delante y hacia la derecha vamos a tener la formación de la vena cava superior y que esta vena cava superior se prolonga hacia atrás por un callado que realiza y termina en ella la vena ácigo mayor. Entonces tengo también otro callado que es venoso. Entonces tengo el callado del ácigo y el callado de la aorta, todo a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Y ambos elementos están bordeando a quién, rodeando a quién, están rodeando a nuestra tráquea y a nuestro esófago. Ahora, por fuera del callado de la aorta, yo voy a tener el recorrido de un nervio que dijimos que era el nervio vago. El nervio vago del lado izquierdo lo voy a encontrar aquí. Y voy a encontrar por delante, en tanto que del lado derecho va a estar ubicado por aquí, por detrás de los vasos venosos. Ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Del lado, también vamos a encontrar al nervio frénico y al nervio frénico siempre anteriores con respecto a los vagos. Pero además me voy a encontrar que voy a tener por debajo el recorrido del frénico, el recorrido del recurrente que nace de este, que es el décimo, del lado izquierdo, y que se va a ubicar aquí. Y también voy a tener a este nivel entre el esófago y la aorta, la porción final de la aorta, un conducto que es el conducto torácico. Entonces vamos a mencionar todos los elementos que tenemos acá. Esto que tengo aquí es el nervio frénico, que es lo mismo que este, nervio frénico. Este es el décimo par del lado izquierdo, este es el décimo par del lado derecho. Bien, esta es la vena cava superior, esta es la ácigo. Esto que tengo aquí, pequeñito aquí, es el conducto torácico. Importante relación. Bien. Bien. Por fuera de esto, voy a tener por delante, acá, voy a tener por delante tejido celular adiposo. Bien. Este tejido celular adiposo va a contener o puede contener también a alguien que puede estar inmerso dentro de él, que puede ser el timo. Bien, por delante yo voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener la horquilla del esternón. Voy a tener al esternón. Bien, tengo esternón, los vasos de un lado y de otro, los grandes elementos nerviosos que tengo aquí, que son muy importantes, y voy a tener la cadena ganglionar preaórtica, la cadena ganglionar prevenosa mediastínicas anteriores, cadenas ganglionares laterotraqueales derechas e izquierdas, cadenas ganglionares periesofágicas y retroesofágicas, que están ubicadas en el mediastino posterior. Por detrás voy a tener la cadena simpática, pero la aorta entra en relación, fíjense, hacia atrás. ¿A quién abraza? Abraza a la tráquea, al esófago y por detrás, separando del esófago, tengo al conducto torácico. Esos elementos son todos importantes. Y por fuera tengo lo que venimos mencionando siempre, que es la pleura mediastínica, obviamente con el pulmón. Ahí me salió medio feo mi pulmón, pero no importa. Lo que quiero que recuerden es que por fuera tengo obviamente al pulmón como tema importante. Ese es el pulmón. Bueno, ahí me quedó. Ese sería el nervio frénico. Este sería el décimo par. Y esto habíamos dicho que era el conducto torácico. Bien, el conducto torácico es muy importante. Estas son las relaciones más importantes que tiene nuestro callado de la aorta
digamos, en el mediastino a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Bien, una vez entendido esto, que es muy pero muy importante, vamos a ver cuáles son las relaciones más importantes que tienen los troncos venosos, arteriales, perdón, que nacen de este callado de la aorta. Entonces yo tengo aquí, vamos a volver a dibujar nuestro callado de la aorta nuevamente. Y ese callado de la aorta, de adelante hacia atrás, voy a tener al tronco arterial brachiocefálico, que va a tener un recorrido aproximadamente de unos 3 centímetros y se va a bifurcar en arteria subclavia del lado derecho y carótida primitiva del lado derecho o común del lado derecho. En realidad son de menor tamaño, se los dibujo grandes, pero para que. Después tenemos a la arteria carótida del lado izquierdo y finalmente tenemos a la arteria esta sería la arteria subclavia del lado izquierdo. Bien, entonces aquí tenemos a todos los elementos vasculares importantes. Ahora me interesa que ustedes recuerden esto. Este punto, disculpen, este punto que tengo aquí, que se correspondería a la bifurcación de la arteria, se realiza aproximadamente a nivel de la primera articulación externo-costoclavicular. Esto, entonces, está a nivel de la primera articulación externo-costoclavicular. Es importante tener en cuenta esta situación. Bien, este borde superior, se encuentra ubicado 3 centímetros por debajo de la horquilla del esternón. Es importante que lo tengan en cuenta a estas relaciones. Bien, puede pasar que esta arteria, que es esta sería la arteria, vamos a ponerla con un color. Esta sería la arteria subclavia del lado derecho. Esta sería la arteria carótida común del lado derecho. Esta sería la arteria carótida común izquierda y esta sería la arteria subclavia izquierda. Ahora puede ser que la arteria subclavia del lado derecho nazca del callado de la aorta por detrás de la arteria subclavia del lado izquierdo y abrace. Eso es una forma anómala de formación de la arteria subclavia derecha. Obviamente que no existiría el tronco arterial brachiocefálico, sino que nace directamente la carótida común derecha y en ese recorrido la arteria abraza al esófago por detrás. Es decir, tengo el callado de la arteria aorta por delante, así, bien, este sería el callado de la aorta, que si yo lo miro desde adelante hacia atrás, esto sería anterior, esto sería anterior. Acá tendría al esófago por detrás. Este sería nuestro esófago, ahí. Y están haciendo, acá estarían haciendo la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y acá estaría la subclavia del lado derecho, que pasa por detrás y tiene luego el mismo recorrido que la arteria subclavia del lado derecho como si naciera del tronco arterial brachiocefálico, pero abraza por detrás al esófago. Vamos a mencionarlo como que abraza por detrás al esófago. Cuando la abraza por detrás al esófago, puede formar, esta arteria puede formar un anillo que produce una disfagia, es decir, provoca dolor al tragar. Bien, presiona, esa arteria se llama arteria subclavia aberrante. Es una arteria subclavia aberrante. Y esta arteria subclavia aberrante genera, al presionar al esófago, una disfagia que se llama disfagia lusoria.
importa ahora, lo van a ver el año que viene y a mí me interesa que se lo acuerden para que lo puedan entender. Es como si acá tienen el callado de la aorta y de ese callado de la aorta están naciendo los tres vasos que acá tienen. ¿Sí? La arteria carótida y derecha, la carótida izquierda, la arteria subclavia izquierda y por detrás la subclavia derecha, que para llegar hacia la derecha tiene que irse hacia la derecha de la línea media y cuando hace eso se va por detrás de nuestro esófago. Bien, eso es importante para tenerlo en cuenta. Acá tengo el recorrido del vago que hace esto y luego se va para atrás. El vago del lado derecho lo vamos a encontrar aquí, de esta manera, así. Los frénicos siempre por fuera y nos vamos a acordar que por detrás de esto tengo el recorrido del conducto torácico. Estos elementos que yo les dibujé acá son de suma importancia y muy jerárquicos, muy pero muy importantes para tener en cuenta. Ahora, ¿qué hay por delante de todos estos vasos? Bien, yo les voy a, vamos a abrir otra hojita. Vamos a imaginarnos que tenemos nuevamente lo mismo. Tenemos el esófago, siempre más o menos dibujamos lo mismo. Bueno, vamos a dibujarlo mejor porque no sé por qué lo hice así. Tenemos el esófago en un punto, ¿no? Sabemos que el esófago tiene una luz mínima, está ahí, ese sería nuestro esófago, por detrás, perdón, por delante tengo, ay, qué tonta, por delante tengo a la tráquea, ahí, con su luz, bien, todo envuelto nuevamente, lo vamos a dibujar tantas veces a esto, que medio que se van a aburrir, se lo van a terminar aprendiendo de memoria, porque eso es lo que tiene estudiar secuencialmente anatomía, que uno va repitiendo más o menos siempre lo mismo, en relación con el nervio el nervio recurrente, acompañando al recurrente la cadena recurrencial que siempre está presente. Bien, entonces esta sería la tráquea. Nosotros habíamos dicho que, vamos a imaginarnos que el callado de la aorta estaba aquí, así, ¿no? Rodeando de esta manera, ¿no? Era así lo que teníamos entonces. Los troncos arteriales van a estar en la misma disposición de adelante hacia atrás. Es decir, yo aquí atrás tengo a la columna vertebral. Le dibujo una vértebra de manera pequeña ahí, como para simplificar que aquí tendríamos a nuestra columna vertebral por detrás. Y por delante tengo al esternón. ¿Sí? Este sería el esternón. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mencionar aquí? Lo que les quiero mencionar simplemente es que el primer vaso arterial que voy a tener va a estar un poquito por delante y a la derecha de la tráquea, que es el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico obviamente va a ser de mayor tamaño que la carótida primitiva que está por detrás y hacia la izquierda, y por detrás y a la izquierda de la misma, la arteria subclavia. Entre la arteria subclavia y el conducto torácico y el esófago me voy a encontrar al conducto torácico, que es lo que dibujábamos antes, importante para tener en cuenta. Este es el conducto torácico, Conducto torácico. Siempre se los marco porque me parece que les cuesta un poquito, siempre nos cuesta, recordar siempre por dónde anda el conducto torácico. Entonces, los grandes vasos que nacen de la aorta van a ascender por delante de la tráquea lateral, primero la tráquea, van a ascender y se van a colocar satélites de la tráquea. El vago me lo voy a encontrar acá. Entre el vago del lado izquierdo me lo voy a encontrar acá. Entre la carótida y la arteria subclavia. Y el del lado derecho me lo voy a encontrar acá. Por fuera, un poquito más hacia afuera acá. Por fuera del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, vamos a poner las siglas de cada uno. Este es el tronco innominado o tronco arterial brachiocefálico. Esta es la carótida izquierda y esta es la subclavia izquierda. Y este sería nuestro décimo par del lado izquierdo y este sería nuestro décimo par del lado derecho. Entonces, fíjense que por detrás del esófago siempre tengo lo mismo. Tengo abundante tejido célulo adiposo, abundante tejido célulo adiposo,
aquí, bien. Y dentro de ese abundante tejido celular y adiposo voy a encontrar ¿a quién? Voy a encontrar al timo. El timo está por delante y ese abundante tejido celular y adiposo. Bien, por delante del tronco innominado y poco hacia la derecha me voy a encontrar aquí y a la derecha un vaso venoso muy importante que se llama tronco venoso brachiocefálico derecho o innominado derecho. En tanto que viene descendiendo. En tanto que a la izquierda ese tronco venoso está pasando transversalmente por delante de todos los vasos mediastinales. Porque va a ir en búsqueda ¿de quién? Va a ir en búsqueda del tronco venoso brachiocefálico del lado derecho para luego formar la vena cava superior. Ese tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo pasa como si fuese una bandeleta por delante de los vasos arteriales. De esta manera. Bien, pero además de esto, voy a tener lo siguiente, que, miren una cosa, yo les dibujo acá, chiquito, el tronco arterial brachiocefálico izquierdo se forma por la reunión, aquí, de la vena yugular, la vena yugular interna y la vena subclavia. En este caso, el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Entonces ahí se viene y desciende el tronco venoso brachiocefálico derecho. Lo estoy mirando de frente ahora, ¿no? Y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, acá yo lo estoy mirando desde arriba, pues eso es izquierdo y esto es derecho. El tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo nace del mismo lugar. Esta reunión de ambos, ahora les digo en dónde está. Pero el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, para llegar al tronco venoso brachiocefálico derecho y formar la vena cava superior, tiene que pasar por delante de todo el mediastino, de todos los elementos mediastínicos. Por eso pasa por delante de todo esto. Y forma de esta manera la vena cava superior. Bien, y así se forma la vena cava superior. Pero en ese recorrido, ese tronco venoso brachiocefálico recibe unas venas que son importantes, que son las venas tiroideas. Bien, vamos a poner esto un poquito más hacia abajo, ahí, y vamos a ponerle los nombres a esto. Este vaso venoso que tengo aquí, ese vaso venoso que tengo ahí, es la vena, ahí, lo quise hacer más chiquito, ahí. Esta sería la vena subclavia y esta sería la otra vena subclavia. Esta sería la vena yugular interna. Esta sería la vena yugular interna. Estas son las venas tiroideas inferiores, porque nos acordamos que aquí arriba está la glándula tiroides y que de esa glándula tiroides vienen estas venitas así chiquititas que se disecan, que yo se las mostré en distintos preparados que eran como importantes y que terminan en el tronco venoso brachiocefálico. Esta izquierda, o sea, la tiroides, el timo está por delante de esto, el timo estaría acá delante de todos estos elementos. Esos vasos tiroides inferiores están por delante de la tráquea, ¿eh? Es importante tener en cuenta eso, ¿bien? Cuando hay que hacer una apertura de la vía aérea a nivel traqueal, hay que correr estos vasos venosos, con el dedo índice el cirujano los saca para un costado, los rebate hacia uno, los desliza hacia uno de los lados, para poder ingresar a la vía aérea y que el paciente no se broncoaspire con la sangre que se puede desprender de ellos si se rompen estos vasos. Por eso hay que recordar que están estos vasos, ¿bien? Que es importante que recuerden este dato anatómico, ¿bien? Entonces, este sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo o tronco innominado izquierdo. Y este sería el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Ambos forman la vena cava superior que va a terminar en la aurícula derecha, que luego hacia abajo se va a continuar con la vena cava inferior. Esta sería nuestra aurícula derecha y ahí se continúa con la cava superior. ¿Bien?
Entonces, todo esto es el lado derecho de nuestro corazón. Esta sería la aurícula derecha, este sería la arteria, miren lo que estoy diciendo, la vena cava inferior. El corazón, el ventrículo derecho estaría acá, lo dejamos ahí, bien, y el ventrículo izquierdo estaría por aquí, dando origen a la arteria aorta, que da todas las ramas que ustedes están conociendo y que ven de este lado. Eso es como para que ustedes se den cuenta. Yo lo que les quiero demostrar es que estas venas están por delante de los troncos arteriales y que se van a reunir a la derecha para formar la cava superior, que tiene un recorrido aproximado, esta cava superior, de unos 7 centímetros en el mediastino, que vamos a ver luego todas las relaciones que tiene. Por detrás de esto está el recorrido del vago, por eso el vago lo veo acá, al lado del tronco arterial innominado, por detrás del tronco venoso innominado. Este sería el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho y este sería el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Esto es importantísimo que lo entiendan. Por fuera de estos elementos me voy a encontrar que tengo al frénico de un lado, al frénico del otro lado. Si se los dibujo bien afuera, para que se acuerden que este nervio, el nervio frénico, está siempre por fuera. Ese sería el nervio frénico. Bien, el nervio frénico está siempre por fuera. Y lateral a todos estos elementos, de esta manera, obviamente tengo a la pleura mediastínica de un lado y del otro lado. Entonces, estos grandes vasos arteriales, igual que el tronco venoso, están en relación además con la prolongación y el abrazo que el pulmón hace sobre todos estos elementos a través de los fondos de saco pleurales anteriores. Eso ténganlo en cuenta siempre, porque es importante. Bien, entonces, ahí tengo el pulmón del lado derecho, el pulmón del lado izquierdo, pero además de estar relacionado con todos estos pasos, con toda la cara interna de los pulmones, además está abrazado por esta porción del pulmón a la que llamamos digamos, los fondos de sacos anteriores, que abrazan completamente a los troncos arteriales que estamos mencionando. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense, si nosotros tuviéramos que hablar de cada una de estas relaciones, el tronco arterial brachiocefálico derecho asciende y se coloca por detrás y hacia la izquierda del tronco venoso brachiocefálico, por detrás del timo o de los tejidos o del el tejido celular adiposo que lo reemplaza, por detrás del saco pleural anterior del pulmón del lado derecho, por fuera del nervio vago, satélite a la tráquea envuelta en su lámina visceral. Esto que yo les dibujé simplemente y de manera esquemática les está o los está conduciendo a que ustedes puedan entender relatar o cómo pueden relatar las relaciones y cómo vamos a encontrar los distintos elementos en el mediastino cuando los estudiamos, porque la idea de estudiar esto es no solo entender la fisiopatología de algunas enfermedades y las relaciones anatómicas y además el drenaje linfático, que es tan importante, sino lo que vayamos a ver el día de mañana en las distintas placas de diagnósticos por imágenes. Esa es la idea de esto. Ahora, hablamos un poco de los troncos arteriales con sus relaciones que nacen de la aorta, hablamos del callado de la aorta mucho, con todas las relaciones que ustedes tienen que saber, y nos falta ahora describir cuáles son las ramas que nacen del callado de la aorta estrictamente, no del callado de la aorta, perdón, sino de la aorta torácica descendente. Yo tengo aquí a la aorta, obviamente la porción del callado de la aorta. La aorta torácica descendente, la dejamos hasta ahí, a la aorta torácica descendente. Sabemos que esta arteria aorta, así como la vemos, tiene sus ramos de esta manera, que son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la arteria subclavia por fuera. Y obviamente el recorrido o las ramas de la arteria pulmonar a nivel de los senos de Valsalva. Todo eso ya nosotros lo conocemos, ¿bien? Entonces, esto que ya conocemos,
A esto hay que agregarles algunos datos. Vamos a entender que los ramos arteriales que nacen de la aorta se van a dividir en ramos parietales. Esos ramos parietales no son nada más ni nada menos que las arterias intercostales, importantes desde el punto de vista quirúrgico, bien, porque cuando hay que abordar, vamos a poner, no me alcanzó las parietales, entonces vamos a achicar un poquito esto, ahí. Estas serían las arterias intercostales. Las parietales son las intercostales, que hay aproximadamente entre 9 y 8 pares, o sea, una a cada lado, y ramas a las que vamos a llamar viscerales. Dentro de las ramas viscerales que se desprenden de la aorta torácica, vamos a encontrar a las ramas esofágicas. Perdón, vamos a mencionarla desde arriba hacia abajo, así ya se las acuerdan. Las ramas, bronquiales, las ramas esofágicas y las ramas mediastínicas. Vamos con las bronquiales. Las bronquiales nacen a nivel del origen, o cuando la arteria, el callado de la aorta, se convierte en aorta torácica descendente. Y son dos, ¿bien? Las bronquiales del lado izquierdo y las bronquiales del lado derecho. Esas serían las arterias bronquiales. De un lado y del otro, Las arterias bronquiales pueden ser dos o más. Bien, esas serían las arterias bronquiales. Por debajo tengo, naciendo también de la cara anterior de la aorta, 3 o 4 ramos a los que voy a llamar esofágicos. Van al esófago, ¿bien? Les dibujo así el esófago, ahí, plim, 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 ahí tenemos el esófago, ahí estamos. Ese sería nuestro esófago. Van al esófago. ¿Se acuerdan que el esófago era un órgano que decíamos en nutrición que estaba un poquito mal irrigado porque era un órgano muy grandote? Bueno, este sería el esófago. Tenemos las arterias esofágicas medias. Bien, las arterias esofágicas medias. Este es el señor esófago. Bien, entonces son de 3 a 4 arterias, que son las arterias esofágicas medias, que irrigan al esófago. Y además tengo de la cara posterior, naciendo de la cara posterior, todos los ramos intercostales. Estos nacen de la cara posterior. Les hago un puntito como para que se acuerden que nacen de la cara posterior. Estos ramos son los ramos o arterias intercostales. Bien, si yo dibujo al callado de la aorta, vamos a dibujar diferente otra cosa. Si yo vamos a imaginarnos que tenemos aquí tenemos a los bronquios, el bronquio del lado derecho, el bronquio del lado derecho y el bronquio del lado izquierdo. Ahí tenemos de un lado y del otro, ahí, esos serían los bronquios. Bien, entonces yo voy a tener el callado de la aorta, se lo voy a dibujar así como bien grandote. Vamos a ponerlo bien opaco, bien transparente, perdón. Yo tendría el callado de la aorta aquí, ahí, ¿no? Eso es lo que hace el callado de la aorta. Está ubicado acá. Ese es el callado de la aorta. Y desciende la aorta torácica descendente por detrás. Abraza, para que ustedes se den cuenta, abraza abraza el bronquio. Pasa por detrás. El bronquio está por delante. Bien, ahí. Y la aorta pasa por detrás. Entonces ya nosotros sabemos, obvio que ya sabemos cómo se desprenden los distintos vasos. Eso ya lo vimos. Por delante de la aorta, vamos a borrar esta parte, yo simplemente para que se acuerden dónde estaba.
Ahí está, vamos a borrar esto que está por delante. Y vamos a hacer que está por detrás, ¿quién? Que está por detrás importante de la tráquea. Un órgano importante que viene descendiendo por detrás. ¿Se acuerdan quién era? Era nuestro esófago. Bien, por detrás yo tengo al esófago. Bien. Yo por detrás de esto nos tenemos que acordar siempre que tengo al esófago. Bien, ahí tengo al esófago. Por detrás de la tráquea. Los vasos bronquiales van a ser dos. Van a ser vasos bronquiales que van a nacer y que van a ir al bronquio del lado izquierdo y vasos bronquiales que van a ir hacia la derecha para llegar hasta el bronquio derecho por detrás, pasando por delante del esófago. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense este dibujo que yo les he hecho acá. Bien, es importante tener en cuenta esto. Entonces vamos a pintarla de mayor grosor. La arteria, qué tonta, ahí, de nuevo. La arteria, esta arteria que es la bronquial, va hacia el bronquio del lado izquierdo. Y la del lado derecho va hacia el bronquio del lado derecho, pasando por delante de nuestro esófago. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes se acuerden. Obvio que nosotros sabemos que la arteria aorta está obvio por delante de todo esto, ¿no? Hace esto y esto. Y acá abajo la volvemos a tener. ¿Bien? Entonces, esa arteria que tengo aquí, que es la arteria bronquial del lado derecho, pasa por delante del esófago. Entonces yo tengo el esófago de esta manera y tengo a la aorta aquí. Perdón. A la aorta la voy a tener a la izquierda, acá, aproximadamente comenzando a descender. Ahí yo tengo a la aorta, casi al lado del esófago. Y tengo uno de los bronquios, que sería el bronquio del lado izquierdo acá, por debajo, o sea, pasando prácticamente por delante de la aorta. Ahí tengo el bronquio. Y el del lado derecho acá. Entonces, las dos arterias bronquiales, vamos a imaginarnos entonces, volvamos atrás. Esta es la aorta. Esta es la aorta. Esto es el esófago. Este es el bronquio del lado derecho. Este es el bronquio del lado izquierdo. Entonces, las arterias esofágicas, la del lado izquierdo, van a abordar al bronquio por su cara posterior. Ahí. Esa sería la arteria bronquial del lado izquierdo. Y la del lado derecho, para llegar al lado derecho, pasa por delante del esófago y termina en la cara, o van casi todas, se lo dibujo por detrás, van todas por la cara posterior del bronquio derecho. Entonces esa es la arteria bronquial del lado derecho y esta es la arteria bronquial del lado izquierdo. Eso es lo que me interesa que ustedes se acuerden de esta situación. Cuando la aorta comienza a descender por nuestro tórax, la aorta desciende, tengo el callado de la aorta, así desciende la aorta, primero se coloca a la izquierda del esófago, pero luego se coloca al lado, o sea, está al lado, pero luego se coloca por detrás. Este es el callado de la aorta. Bien, el esófago primero está ubicado, para que ustedes lo entiendan, al lado de la aorta, pero pronto el esófago se coloca por delante de la aorta, de esta manera. Es decir, si yo hago en los distintos tercios, yo dibujo a la aorta, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la aorta obviamente es un círculo bastante importante. El esófago va a estar ubicado por delante, a la izquierda, a la derecha de la aorta. Este sería nuestro señor esófago. Bien, y esta sería la aorta. Luego, la aorta se va a colocar el esófago se comienza a colocar por delante de la arteria aorta, de esta manera. Y acá tendríamos a la aorta por detrás. Perdón, ahí. Esa sería la aorta por detrás. Y luego, la aorta se coloca. Pero, qué tonta. Por detrás. Y el esófago se coloca
prácticamente por delante y un poco hacia la izquierda de la aorta y así descienden en el mediastino. Eso es lo que más o menos ocurre en el descenso de la aorta. Esa es la aorta y este es el esófago. Lo importante es que recuerden es que acá entre ambos tengo al conducto torácico, acá tengo al conducto torácico y acá tengo al conducto torácico que va al lado de la aorta. Y separado el conducto torácico de la aorta e interpuesto el esófago entre ambos, tengo al ácido mayor aquí. Bien, es para que se den cuenta que este conducto, el esófago me quedó medio. Vamos a correrlo ahí. Ahí estamos. Esto son relaciones importantes a tener en cuenta, del esófago. Aceptar, ahí. Esto es importante. Bien, aorta, esófago y esta sería la vena ácido mayor. Esta es la vena ácido mayor que ya la vamos a estudiar. Esas son las relaciones que tiene esófago y aorta junto con el conducto torácico de superior a inferior para tener en cuenta muy, pero muy, muy importantes. Bien, ya las hemos visto en algunas disecciones. Por último, para ir terminando la clase, así se las puedo mandar, porque hoy me he retrasado porque he tomado exámenes de crecimiento y desarrollo. Les cuento para que estén enterados de que se están tomando los exámenes virtuales y que la verdad que vienen bien y que se pueden tomar bien, así que estén tranquilos que van a poder rendir, si Dios quiere. Vamos a dibujar un espacio intercostal. Nosotros tenemos que nuestra aorta, dijimos recién, que da en todo su recorrido distintas ramas que son las ramas intercostales. Estas ramas intercostales van a abordar los espacios intercostales y esas ramas intercostales o arterias intercostales recorren todo el espacio intercostal. Vamos a dibujar simplemente hacia atrás una vértebra, ahí, cualquiera, bien. Por delante de la vértebra, obviamente vamos a tener, hacia adelante, vamos a dibujar que tenemos el esternón. Bien, estos son los dos elementos óseos que siempre son un poco los reparos que nos ayudan a interpretar. Y vamos a tener, si se acuerdan, un poquito músculos intercostales. El más externo de todos era el intercostal externo. Vamos a hacerlo más grueso para que después no se nos confunda con ningún vaso. Más grueso vamos a hacerlo aún. Vamos a hacerlo más grueso. Vamos a pintar nuevamente, que ahí está. Este es el intercostal externo. Ahí. El intercostal medio. Ahí. Y el intercostal interno. Ahí. ¿Se acuerdan de esto, no? Son los vasos. Me quedó grueso, pero lo hice a propósito, ya lo vamos a entender. Yo tengo a Nuestra Señora aorta aquí. Esa es la aorta. De la aorta van a nacer de la cara posterior las arterias intercostales, que del lado derecho siempre son más largas porque tienen que alcanzar el espacio intercostal del lado opuesto. Lo mismo hace el del lado izquierdo. O sea, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Cada arteria intercostal comienza a recorrer el espacio intercostal. Primero se coloca por delante de la columna vertebral, es el elemento posterior por excelencia del mediastino, los ramos intercostales. Y acá se va a dividir en dos ramos. Un ramo dorsoespinal para el contenido del conducto raquídeo, por eso se llama dorsoespinal, y para el dorso, o serían los músculos que están ubicados por detrás de nuestra columna vertebral. Entonces, tenemos, este sería, vamos a anotarlo, ese ramo que sería ahí, es el ramo dorso espinal. El ramo dorso espinal, la parte espinal, la región espinal, irriga a la médula y es importante porque se anastomosa formando la rama espinal anterior e irriga el segmento torácico de nuestra médula torácica.
Es importante por la patología cuando deja sin irrigación a la médula espinal. Cuando se infarta nuestra médula espinal en este sector o por cualquier alteración de la aorta torácica descendente se va a ver afectada la médula espinal. Entonces es un ramo que me lo tengo que acordar. Y ese ramo es el dorsal. Y el dorsal, el dorso espinal, el dorsal va a los músculos de la región posterior. Por eso son dorsales. ¿Bien? Y después tenemos el ramo intercostal propiamente dicho, que primero camina, por eso les dibujé los músculos bien grandes, entre el intercostal interno, este sería el intercostal, perdón. Este músculo sería el músculo intercostal interno. Este sería el músculo intercostal medio y este sería el músculo intercostal externo. La arteria primero recorre el espacio entre el intercostal externo y el interno y luego entre el intercostal interno y el medio hasta que llega al extremo anterior del espacio intercostal. Esto es lo que hace la arteria intercostal. Cuando llega a la parte media, perfora la pared y se convierte o da un ramo perforante lateral. Y en el extremo anterior, además de anastomosarse con los ramos mamarios internos que están por detrás del esternón, da un ramo perforante anterior que se distribuye en la región anterior. Vamos a anotar todo esto que acabamos de decir. Bien, entonces tenemos ese ramito que está por detrás del esternón, esa es la arteria mamaria interna o torácica interna. Nosotros la llamamos siempre mamaria interna, que recordamos que está acompañada de un paquete vascular completo, o sea que hay arterias, nervios, pero además hay una cadena ganglionar importante. Y esta arteria que tengo es la arteria perforante anterior. Y esta arteria que tengo acá es la arteria perforante lateral. Bien, que la dan los espacios cuando va transcurriendo por el espacio intercostal. Perfora toda la pared e irriga la pared de nuestro tórax. Pero además, la arteria, si yo tengo a la aorta aquí, de frente la estoy mirando a la aorta, voy a dibujar un ramo solo intercostal. Ese ramo intercostal hace este recorrido, desde atrás hacia adelante. Y da esa rama perforante lateral y esta rama perforante anterior. Esto es anterior, esto es lateral, esto es posterior. Pero además en el extremo inferior, antes de ingresar al espacio intercostal, la arteria da un ramo que se llama ramo intercostal inferior. Ese ramo acompaña todo el recorrido, pero por debajo y tiene menor calibre. No hay que confundirlo con el ramo más grueso. Entonces, este ramo recibe el nombre de ramo intercostal inferior. Y lo debemos recordar. Y para no olvidarnos, porque no lo puedo dejar de decir, ya lo vamos a volver a ver, yo tengo en el espacio intercostal un paquete vasculonervioso que recibe el nombre de van. Y es así. Tengo la vena, la arteria y el nervio. Este es el paquete vasculonervioso que transita por ese espacio intercostal y tanto arteria como vena como nervio tienen exactamente los mismos ramos. Un ramo intercostal que se distribuye entre los músculos intercostales, que da ramos perforantes laterales y anteriores, y un ramo inferior que transita por el espacio intercostal recorriendo todo ese espacio intercostal. De suma importancia es esto que les acabo de decir. Muy, pero muy importante son las relaciones que tiene no solamente en el espacio intercostal, sino con el esófago, con el pedículo pulmonar, todas las ramas intercostales que inmediatamente la van a ver en todos esto, lo van a ver permanentemente y fundamentalmente van a ver, bueno, no lo puedo ver del todo acá porque me tapa esto, pero a ver si lo puedo lograr ver, a ver esta ramita. Esto es muy importante, chicos. Desde ya está decirles que las arteriografías, ustedes van a ver esto constantemente, lo van a ver no constantemente, pero les quiero decir que los que se dediquen a la cardiología o los que vayan a ser hemodinamistas y demás, ya ustedes van a tener algunas clases donde lo van a escuchar a Franco hablar de estos vasos, y a mí me interesa que cuando Franco ya les esté describiendo esto, ustedes recuerden algo de esta anatomía que hemos visto con detalle en la anatomía descriptiva del tórax.
Bueno, esto es un poco parte de los grandes vasos del tórax. Luego les grabo otra clase sobre lo mismo para terminar la semana que viene con el mediastino. Así vamos cerrando esta parte descriptiva y ustedes me dicen si tienen alguna necesidad de ver algo más específicamente para que los chicos a través de distintos distintos mensajes dejen a los chicos del centro para que ellos me digan y así poder satisfacer lo que ustedes necesitan, digamos, estudiar. Bueno, espero que les haya sido útil, ojalá las puedan dibujar, las puedan disfrutar. Tórax es hermoso, todo esto se ve todo. Lo van a ver cotidianamente en las tomografías, que cada vez son más frecuentes en cualquier práctica, en cualquier hospital, son permanentes, o sea, lo van a ver todo el tiempo. Así que para mí es un recurso que les va a servir muchísimo y espero que le puedan sacar provecho. Bueno, yo me despido de ustedes dejándoles mis saludos y obviamente que tengan un muy muy lindo fin de semana y espero que sigan estudiando mucho mucho para rendir sexualidad o lo que tengan que rendir. Nutrición, trabajo y tiempo libre, lo que quieran y lo que tengan ganas y lo pueden hacer.